gráficos, qué base tienen estas, vamos a ver nuevamente la simbología y lo de la medición de los datos de las estructuras, ¿ya? Entonces, según eso, vamos a empezar acá con la primera parte que son las escalas. Yo sé que ustedes la manejan bien escalas. Yo sé que este dibujo uno a uno le enseñan a usarlo porque nosotros somos los que manejamos las escalas para reducir, ¿no ven? Para que cosas que están en el terreno o algún dato que se tenga, un plano ya sea geológico o topográfico, los hacemos más pequeños para que sea más fácil interpretar, reconocer y todo ello. Entonces, usualmente en geología se usan las dos escalas, tanto la escala numérica y la escala gráfica. Lo más importante es la gráfica en todo caso, porque muchas veces uno tiene un mapa, este lo puede copiar y así se va distorsionando la escala real. Entonces, es más factible la gráfica, que con esa se puede determinar la distancia real que se tenga, ¿ya? Entonces, exclusivamente va por eso lo que es la escala. Acá tenemos la definición, yo sé que ustedes lo manejan, pero alguna vez se ha visto escalas donde no tienen no es el 1 el prefijo original que tienen, sino puede variar el valor. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos la fórmula de la escala, donde tenemos este índice que usualmente es 1, por eso luego lo obviamos y despejamos la fórmula, ¿verdad? Esta sería la escala y acá tenemos la distancia que sería en el papel y la distancia en el terreno. Y ahí con esa información nosotros podemos hacer los diferentes cálculos. Si tenemos bien la escala o la distancia en el terreno, podemos sacar la distancia en el papel y viceversa, ¿no? Esto es muy práctico para utilizarlo. Yo sé que ustedes lo manejan, solo acá les hago un poco de recuerdo sobre ese dato, ¿ya? Luego acá tenemos un ejemplo de cómo va afectando el que yo vaya a medir. Entonces, muchas veces las escalas, cuando nosotros los obtenemos de imágenes satelitales y todo ello, puede que la escala vaya a variar, o el mapa que yo confeccione, la escala no sea real, porque nosotros bien sabemos que las coordenadas que vaya a tener o que yo vaya a obtener con un GPS no es exactamente en el punto, tiene un error, ¿no? Entonces, según esa información, acá me está dando un ejemplo y me está pidiendo calcular su escala, ¿ya? Y en todo caso, acá lo que nosotros hacemos, lo que les decía, usualmente este 1 se despeja, nosotros lo obviamos y nuestra fórmula de escala es esta. Entonces, acá tengo los datos. Me dice que tengo una distancia de 10 centímetros, entonces me está diciendo que es del papel, y la distancia en el terreno que mide aproximadamente 5.000 kilómetros. Lo más recurrente que se hace, ya que la escala no tiene unidades, es que nosotros manejemos todos los datos en la misma unidad para no tener problemas después. Entonces, acá lo que se optó es llevar todo a metro y despejamos de la fórmula. Entonces, al final mi fórmula de la escala va a ser la distancia del terreno sobre la distancia del papel. Y luego despejamos acá o hacemos el cálculo y se simplifican metros y nuestra escala va a ser acá numérica. En algunos casos, como les mencioné, puede que les pida de dato hallar la distancia real, pero resulta que la escala es, digamos, 2 a 500 o 2 a 1000. Eso ya es un sufijo extra que le ponen en algunos datos. Lo más común es 1, como les digo, por eso nosotros obtenemos este resultado. ¿Ve? Y siempre la escala va con 1. En caso que tuviera acá 2, ya va a ser otra referencia. Entonces, debido a este 1, es que siempre tiene 1 por delante acá. Y esta sería la escala que se podría usar. Entonces, según esta información, vamos a pasar acá. Otro dato que se obtiene en la parte de la geología es el de medir y obtener datos, tanto de direcciones y como inclinaciones. De ahí parte el uso práctico que se da a la brújula, en especial la tipo Branton. Estas son por el costo y todo eso. Lo más común es usar la tipo Branton, que en esencia es muy similar, ¿ya? Quizás el error de medida, esos puedan variar. Entonces, acá tenemos dos imágenes donde nos muestran las partes principales de la brújula y este nos va a ayudar a medir, como les digo, direcciones e inclinaciones. Las partes principales que se tienen. Acá tenemos la caja, donde nosotros tenemos el limbo graduado, dependiendo al tipo de brújula. Si esta es una azimutal, va a variar de 0 a 360. Y si es de rumbo, va a variar de 0 a 90 y además va a estar direccionada con los ejes cardinales. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en esas brújulas. Otro dato, usualmente la parte de la aguja imantada tiene una parte magnética. ¿No ven? Usualmente decimos la parte roja de la aguja es la que me está mostrando el norte. No siempre es así. Dependiendo a dónde se haya diseñado esa brújula, es probablemente que sea al revés.
Entonces, muchas veces hay que orientarse principalmente en el ambiente antes de usar una brújula, porque el que yo sepa que todas las veces la parte pintada de color rojo que usualmente tienen las brújulas en la aguja sea la que indica el norte, no siempre es así. Todo va a depender de su diseño que vaya a tener, ¿ya? Luego, internamente, tiene lo que es el clinómetro, que es lo que nos va a servir para medir los ángulos verticales, y con ello tiene el nivel tubular. Luego tenemos el nivel circular, que es el que nos va a ayudar a medir los ángulos horizontales o direcciones que usualmente tenemos, ¿ve? Y para eso nos ayudamos con el espejo y las pínulas, ¿ve? Entonces acá tenemos un enfoque más interno donde se encuentran las partes. Usualmente si es una inclinación, no puede sobrepasar los 90 grados, ¿ve? Máximo serían 90, estamos midiendo inclinaciones. Y dependiendo de dónde esté midiendo, puede ser positivo o negativo. O en algunos casos también me va a ayudar a determinar la dirección que esta tiene, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el diseño. Yo sé que ustedes conocen este tipo de brújulas, lo manejan en topografía, más no me equivoco, y también han podido palpar una de estas, solo que acá le metemos el dato de calcular o obtener el dato de la inclinación, que nosotros lo llamamos buzamiento, ¿ya? Entonces, ya que nosotros vamos a manejar una brújula, y sabemos que las brújulas tienen una aguja imantada, y esta aguja imantada usualmente está en dirección o nos muestra lo que es el norte magnético. ¿Ve? Entonces, de ahí viene la definición de lo que es declinación magnética. Enseguida les voy a mencionar por qué lo tomamos en cuenta, ¿ya? Entonces, teóricamente, nosotros sabemos que hay un norte geográfico, que es el que coincide con el eje de rotación de la Tierra. Luego tenemos el norte magnético, que este está relacionado al campo magnético, y donde las brújulas señalan. Entonces, el dato que yo obtenga con una brújula va a ser a partir de un norte magnético. Y este norte magnético no es estable, dependiendo al tiempo y todo eso va variando. Y a eso tenemos lo que es la declinación magnética. La declinación magnética es la diferencia que se tiene entre el norte geográfico y el norte magnético, ¿ya? Este usualmente está en grados máximo, creo que no sobrepasa los 15. Muchas veces llega a un punto y retrocede, siempre está en ese sentido del norte. Entonces, es importante este dato, porque si yo ya tengo el dato de la declinación, esto lo puedo pasar a mi brújula y ya obtener datos reales a partir del norte geográfico. Entonces, por eso es que se considera esta parte de lo que es la declinación magnética, que es en sí es el ángulo que separa el norte geográfico del norte magnético. Y ahí esto también está en grados. Así que tomen en cuenta eso, porque muchas veces en los mapas, en especial algunos que ya son antiguos, hoy en día ya todos lo medimos a partir del norte geográfico, pero muchas veces está esta información. Por ejemplo, acá tengo un fragmento de una carta geológica, y como les dije, es importante la escala gráfica, y eso que también acá está incluida la numérica. Me dice que su declinación magnética, que fue medida en 1993, son de 3 grados 36 minutos al oeste. Entonces, siempre tiene una dirección, puede ser al este o al oeste. En esas dos direcciones va variando, ¿ya? Y me dice que su variación anual, es decir, que anualmente varía 11 minutos al oeste. Eso quiere decir que si yo tengo acá la información de un ángulo de que ya se haya medido en ese entonces el ángulo actualmente mínimo que ha variado debido a esta declinación. Entonces yo necesito corregirla. Para eso voy a calcular cuántos años han pasado desde 1993 hasta la actualidad. Voy a sacar un factor, lo voy a sumar o restar a mi declinación, dependiendo del caso, y voy a obtener el valor real. Entonces, eso es algo práctico que se da. Como les digo, hoy en día ya casi no tenemos esta información porque ya están corregidos los valores que se obtienen. Porque todo dato que esté en función al norte geográfico, este no va a variar. Pero si ha sido medido a partir del norte magnético, este va a variar, porque depende de la declinación magnética y eso va a depender de su variación anual. Entonces, por eso se les da esta información, porque muchos mapas tienen aún este dato y necesitamos actualizar la información que tengamos. Entonces, según ellos, nosotros tenemos acá lo que son los elementos en sí, lo que me va a ayudar a poder identificar o calcular lo que es la declinación magnética, ya sea si tengo la información del factor de variación o si es que tengo ya un valor verdadero o este es a partir del norte magnético, ¿ya? Entonces, lo más común que se tiene es manejarlo en datos de rumbo, porque la declinación tiene una dirección, puede ser este o puede ser oeste.
Según esa información, lo que se recomienda es que trabajemos en datos de rumbo. Y mejor si los llevamos a los cuadrantes donde está la variación magnética para que sea mucho más fácil medirlo, porque si fuese hacia el sudoeste o oeste va a ser un poco más complicado, pero yo podría traspasar los ángulos, ¿no ve? Pero es como, o es más fácil o más práctico que lo lleven en los cuadrantes donde se encuentre mi declinación. Entonces, yo tengo acá mi norte verdadero, acá tengo la separación con el norte geográfico, la diferencia acá que tengo es mi declinación magnética. Y si yo tengo ya medida una dirección, si esta dirección está a partir del mi norte magnético, se va a llamar rumbo verdadero. Y si está a partir del norte verdadero, se va a llamar rumbo magnético. Y si está en este mismo cuadrante, yo puedo calcular directamente, si tengo el valor de la declinación, puedo restarle al rumbo verdadero y hallarle al rumbo magnético y viceversa. Entonces acá es mucho más fácil calcularlo. Quizás se va a complicar cuando la declinación esté en otro sentido y mi dirección en otro sentido, pero igual puedo usar las otras referencias que se tengan, ¿no? Entonces acá me está mostrando un ejemplo. Me dice que tengo una variación local que se ha medido en el 2004, que es de 1 grado 42 minutos oeste. Y la variación anual dice que son 7 minutos al este. Y estoy midiendo para el año 2015. Entonces la diferencia que yo haga desde el 2004 al 2015 me dice que son 11 años. Entonces, como sé que anualmente varía 7 minutos, voy a multiplicar los 7 minutos por los 11 años y voy a tener mi factor de variación, que me dice que son 77 minutos. Pero yo tengo que transformarlos ya que 60 minutos van a ser 1 grado, ¿no ve? Entonces tendría 1 grado y 17 minutos al este. Entonces acá se está manteniendo la dirección. Posteriormente me dice, como mi declinación está al oeste, necesito restar, ¿no ve? Porque esta está la declinación al oeste y la variación ha sido al este. Entonces eso quiere decir que se ha movido. Y la diferencia me da la declinación magnética para el 2015. Y con esa información yo puedo prácticamente calcular si tengo ya el valor de dirección, puedo restar dependiendo al cuadrante en el que se encuentre. Entonces, de esa manera es donde se halla la declinación, cuando yo tengo la variación anual y tengo la declinación que se ha medido en un determinado año y sé a qué año estoy calculando. ¿Ve? Entonces, de esa manera se mide. Más adelante les voy a mostrar otros ejemplos para poder calcular ya lo que es el rumbo verdadero y el rumbo magnético, con variaciones, ¿ya? Entonces, como ya vimos lo del rumbo, lo de la brújula, acá le vamos a complementar. Ya les había adelantado algo de esto cuando les hablábamos de las estructuras geológicas, les hablé del rumbo y buzamiento. No hay problema, igual lo vamos a recalcar acá para que se quede un poco mejor estos conceptos y también el cómo graficar este símbolo, porque este símbolo lo vamos a ver en varios mapas, incluso los van a dibujar ustedes, ¿ve? Entonces, tengo que saber cómo se dibuja este símbolo, qué componentes tiene y además, según mi información que yo tenga, tengo que saber dibujarlo y viceversa, ¿no? Saber interpretar este mismo símbolo que se tiene. Entonces, este está en función de lo que es la dirección, que es esta línea principal de acá, que esta la que tenemos acá. A ver, ¿dónde está? Ay, se me perdió. A ver. Esta de acá, que la estoy poniendo en círculo, que es más larga, esa es la de dirección. O sea, esta que tiene que ser la dirección real. Y la otra que está perpendicular es la de buzamiento. Como el buzamiento es un ángulo vertical, acá el valor no lo voy a dibujar, solo lo hago perpendicular y pongo el valor. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si ustedes ya han visto alguno de estos símbolos con el auxiliar. Creo que él estaba un poco adelantado con esta parte de geología de campo, ¿ya? Entonces, definimos acá. La dirección va a ser un ángulo medido de manera horizontal, que es esta parte del norte magnético. Voy a usar una brújula. Entonces, cuando yo tenga la brújula, la voy a poner acá justo en la parte donde está la inclinación o el plano donde esté midiendo. Pongo mi brújula y voy a nivelar el nivel circular o el ojo de pollo. De esa manera voy a crear mi plano horizontal imaginario y la intersección de ese plano con el plano de la estructura me va a dar el rumbo o la dirección. Entonces, dependiendo del tipo de brújula, me va a dar en azimut o en rumbo. Y el buzamiento es el ángulo vertical, o también lo denominamos como inclinación, de la misma estructura. Para ello uso la misma brújula, pero en este caso lo voy a poner echada, perpendicular a la dirección. Y esta vez voy a usar el clinómetro y voy a nivelar el nivel tubular. Así voy a obtener el valor, ¿ya? Pero toda inclinación tiene una dirección.
Si imaginariamente acá yo tengo y me está mostrando mi dirección, entonces yo puedo colocar acá mi brújula y medir el lado de la dirección que me está dando. Por ejemplo, acá. Me dice que el norte está en este sentido, mi inclinación va acá. En todo caso, mi rumbo sería noreste. ¿Ve? Y su buzamiento sería sudeste. Siempre va perpendicular, no pueden ir estas dos direcciones en el mismo sentido, porque uno es la inclinación del otro. ¿Ve? Entonces, de esa manera se tiene el valor y el gráfico va a ser el siguiente. Me va a mostrar acá lo que se ha medido en el del noreste, que es la dirección, y perpendicular solo se grafica una línea perpendicular que en mapas mayormente es entre 2 milímetros aproximadamente, o 2,5 milímetros, y le pongo el valor del ángulo, porque esto me va a servir para que cuando yo vaya a hacer algún perfil. ¿Ya? Entonces, esto no lo tengo que medir otros 30 aparte de esta línea, no, solo lo hago perpendicular y anoto el valor. Esa es la manera de poder graficarlo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque algunas veces lo han vuelto a medir y no es necesario, ya que la inclinación es un ángulo vertical. Entonces, acá vamos. Tenemos el mismo ejemplo que el anterior. Me está mostrando mi estructura, en este caso son rocas, que tienen una determinada dirección de inclinación. Se ha medido la dirección, contemplamos la dirección a la que se encuentra el norte según el gráfico que tenemos, y se ha podido medir, donde me dice que el rumbo es norte, 45 grados este. Y si yo quiero transformarlo a azimut, va a ser 45 grados directamente, ¿ve? Porque está en el primer cuadrante. Y me dice que su buzamiento, su inclinación, que en este caso se ha medido en este sentido, que son 30 grados. Ahora, si yo oriento según a mis coordenadas geográficas, su inclinación va en este sentido, por eso está como sudeste. Y usualmente, como les digo, es perpendicular. Si mi rumbo ha sido noreste, en el primer cuadrante, su buzamiento hay dos probabilidades, que sea sudeste o noroeste. Solo puede ir perpendicular, como está en este sentido yendo hacia el sur, sudeste ha sido la inclinación. Y ahí me muestra cómo ponerlo la brújula. Acá en el primer gráfico está midiendo lo que es la dirección, por eso maneja la brújula de esta manera, que solo una arista o un borde de la brújula está en contacto con la estructura y se está nivelando el ojo de pollo o el nivel circular. Y se pone la brújula de esta manera para poder medir la inclinación o el buzamiento. Y en este caso vamos a nivelar con el nivel tubular y vamos a obtener el valor. Entonces, es lo más común que se tiene para medir tantos rumbos e inclinaciones. Quizás ustedes no han medido en estructuras, pero han medido rumbos de un punto a otro punto, que casi se llega a lo mismo, porque igual tengo que nivelar, ¿no? Tengo de referencia un punto donde me encuentro y quiero medir la dirección de otro punto que está alejado, entonces igual uso la brújula. Casi es el mismo método, solo que acá lo pongo sobre una estructura, es decir, que voy a tener una superficie donde pueda nivelar, no directamente manual. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos. Como les decía, las brújulas pueden ser azimutales o de rumbo. Muchas veces las de rumbo son más fáciles para que yo pueda convertir los ángulos y saque directamente el buzamiento. O en algunos casos, igual puedo convertirlos. Si tengo el dato en azimut, los puedo convertir a rumbo y viceversa. Pero la nomenclatura, cómo se escribe esto, es usualmente así. Si es en rumbo, empiezo con la primera dirección, que puede ser norte, puede ser sur. El valor en grados, y si es más preciso, pueden ser en minutos y en segundos, y la segunda dirección. ¿Ve? Y el buzamiento, como es un ángulo vertical, primero va el valor en grados y luego las dos direcciones en uno. Para no confundirnos con el rumbo, la nomenclatura o la manera como describimos es de esta manera. Entonces al final va la dirección. Si hubiera sido en el otro sentido, acá sería 30 noroeste. ¿Ve? Entonces, de esa manera se escribe. Entonces, para que no confundan ustedes cuando tengan alguna tabla con esa información. Y para poder graficar esos símbolos que habíamos visto, nosotros usamos las reglas de campo. Es como que si yo tuviera una escuadra y sobre esa, o dentro de esa un transportador, pero justo el borde de la regla coincide con el cero, para que sea mucho más fácil el poder graficarlo y yo pueda moverlo de diferente manera sin necesidad de usar alguna otra escuadra o transportador extra. Entonces, estas reglas son comunes cuando uno va a campo y va a obtener su información y necesita graficar en el instante, no solo con una reglilla puede hacer, porque además estas tienen la escala que muchas veces ayudan a graficar. Acá vienen en función a dos escalas. Tengo la 1 a 500 y la 1 a 1000. Entonces, muchas veces facilita esto el poder graficarlo. Y acá tenemos lo que son más o menos la simbología, que ya también lo habíamos adelantado y lo habíamos visto. Este símbolo es de rumbo y buzamiento.
La línea que va mucho más grande, que usualmente en los mapas se lo ve de 1 centímetro, y la otra que va perpendicular entre los 2 milímetros a 2,5 milímetros aproximadamente. Y se pone el valor de la inclinación. Luego tenemos acá esta línea que no tiene una forma definida, que es lo que son los contactos. Cuando yo tenga de dato y me digan el punto que se ha medido tal tipo de roca y tenemos estos datos y casualmente es un contacto litológico, entonces yo tengo que graficar esta línea. Luego esta también la habíamos visto del anticlinal, del sinclinal, esto es del anticlinal volcado, este es del sinclinal o volcado. Luego tenemos acá algunos gráficos de algunas fallas, también vimos esos, la simbología de las fallas, si me equivoco acá también la tengo. Entonces esta de los estratos y también de los pliegues lo habíamos visto. Para manera de recordarles la simbología de una falla normal, acá tenemos de una falla inversa, además cada pico que tiene acá mi gráfico me va a indicar, en este caso de la falla normal me dice que es el labio hundido o el bloque hundido como lo habíamos denominado, y acá como son como unos picos más grandes, me está mostrando el bloque levantado. ¿Ven? Entonces, esta información me sirve. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo hacer perfiles. Entonces, toda esta información de simbología y todo eso me ayuda cuando yo tenga que hacer algún perfil y sea mucho más fácil la interpretación. Y acá tenemos una parte de una carta geológica donde tenemos varios símbolos. Así, de manera general, acá tenemos anticlinales, inclinales, fallas inversas. Luego tenemos los datos de los estratos, estos que son dirección e inclinación. Luego los colores, también ya les había comentado, eso muchas veces la litología me está dando la edad geológica con el color, incluso el tipo de roca que es. ¿Ve? Entonces, algo así se ven usualmente los mapas geológicos. Acá tenemos un fragmento de un sector que se ha mapeado. Usualmente cuando son áreas o cuencas cerradas, donde se están delimitando, los gráficos vienen así, se le saca toda la parte geológica, adicionalmente tiene que estar incluida acá la parte topográfica, porque solo con esa información yo puedo hacer los perfiles. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un mapa geológico, su base es el mapa topográfico, porque sobre eso yo voy a poder mapear, dibujar todas las estructuras que yo tengo, y con eso yo voy a poder hacer los perfiles. Con las curvas de nivel puedo hacer perfiles, pero un perfil geológico voy a necesitar la información geológica. ¿No? Y como les decía, las escalas, tanto numérica y gráfica, y en todo caso tampoco debe faltar lo que es la leyenda, donde entra todos los símbolos que he utilizado, incluso tendría que estar acá todos los colores haciendo referencia a qué significa cada abreviación que yo tengo acá, que pertenece a una formación geológica. Entonces, toda esa información va en la leyenda. Y posteriormente se debe interpretar muchas veces. Entonces, estos mapas hay que interpretarlos, para eso usamos perfiles, o dependiendo de la información que se tenga, con lo que ya sea, si está muy concisa la información que tengo, puedo interpretar directamente. Así de manera general acá, lo que se tiene en su mayoría son rocas sedimentarias, y lo que se ve acá de colores un amarillo más claro, son suelos prácticamente, y lo demás son rocas sedimentarias. Y se puede ver incluso los anticlinales, inclinales, los contactos litológicos, que acá que varía de color a color. Entonces, toda esa información se debe de escribir. Es parte de la historia geológica que se vaya a dar del lugar. ¿Ya? El video se me pone lento acá. Ustedes lo pueden ver en Moodle, tienen el video también cargado. Les explica igual cómo medir la dirección y la inclinación de una estructura. Ahí les muestro igual con gráficos y todo. Lo pueden verlo si gustan. Acá se me pone un poco lento, por eso no lo puedo reproducir, pero lo tienen en Moodle. No es muy largo el video, es relativamente corto y les va a ayudar para entender un poco de lo que les expliqué sobre el rumbo y buzamiento. Antes que me pase. Cuando nosotros medimos rumbo y buzamiento, lo más común de esto es medirlo en rocas sedimentarias, porque estas vienen en estratos, ahí es mucho más fácil medirlos, o en estructuras geológicas. Yo no puedo medir rumbo y buzamiento en una roca ígnea, porque estas tienen formas irregulares. Puedo medir de una falla, puedo medir la dirección e inclinación de una diaclasa, pero no voy a poder medir de una roca como tal, inclusive si es ígneo, ¿ya? Eso les hago referencia para que no alguna vez ha pasado que me dicen que cómo mido de una roca ígnea. Esas es un poco complicadas porque su forma y cómo se originan estas no es una forma regular,
Solo en las rocas sedimentarias, ya que vienen en estratos, y estos se deforman con el tiempo, se puede medir dirección e inclinación. Y lo mismo con las estructuras, si son fallas, diaclasas, incluso los pliegues podemos medir, solo en esos casos, por si acaso. Y acá vamos a ver lo de la declinación magnética. Les voy a mostrar este ejemplo, luego empiezo con lo otro y les explico lo de la práctica, ¿ya? Entonces tengo acá un ejemplo, me dice que se tiene un rumbo magnético para el 2008 y me dice que su dirección es norte 50 grados este. Y además tiene una declinación magnética de 1 grado 30 minutos este. ¿Cuál es el rumbo verdadero y magnético para el año 2021? Si la variación magnética por cada año es de 0 grados 20 minutos este. Entonces acá ya me da toda la información. Entonces yo puedo graficarme internamente acá. Tengo mi norte verdadero, me dice que mi declinación magnética es de 1 grado 30 minutos este. Entonces marcamos acá el norte magnético, tengo mi declinación magnética y luego puedo medir este ángulo, que es la dirección que se tiene, que me dice es norte 50 grados este. A partir del norte magnético medimos norte 50 grados este y acá tengo la línea. Entonces, internamente acá yo puedo, ¿cómo puedo obtener el rumbo verdadero? Va a ser la suma del norte magnético más mi declinación magnética. Entonces, en este caso, mi gráfico me sale así. Y con esa información vamos a hallar para el 2021. Entonces, para ello, inicialmente, acá tenemos las fórmulas que les acabo de mencionar. Si yo tengo que hallar el rumbo verdadero, va a ser la suma de la declinación magnética más el rumbo magnético. Y puedo despejar de esa misma el rumbo magnético y tener ese valor. En este caso, para cada ejemplo hay que hacerse un gráfico, de lo contrario, no es una fórmula y yo puedo usar en todos los casos, no. Primero que haces el gráfico, de esa obtener estas relaciones y con eso deciden hacer los cálculos, ¿ya? Entonces tengo los datos, mi rumbo magnético en el 2008 es norte, 50 grados este, y su declinación magnética de ese mismo año es 1 grado 30 minutos este. Y como tengo la variación anual, tengo que hallar con esa cuánto ha variado hasta el 2021. ¿Ve? Entonces, inicialmente, acá se ha hallado inicial porque está mucho más fácil calcularlo esto, que es el rumbo verdadero. Como tengo acá mi fórmula, directamente reemplazamos y obtenemos lo que es el rumbo verdadero para el 2008. Cabe recalcar que si es un rumbo verdadero medido desde el norte verdadero, por más que pasen los años, este no va a variar. Por lo tanto, este mismo valor va a ser para el 2021. El rumbo verdadero del 2021 va a ser norte, 51 grados, 30 minutos este, que lo he obtenido de la información que tengo. ¿Ve? Con esa información nosotros vamos a calcular la declinación magnética para el año 2021. Para ello necesito hallar mi factor. ¿Cuánto han variado desde el 2008 hasta el 2021? Tengo los 13 años. Y me dice que anualmente varía 0 grados 20 minutos al este. Multiplicamos y obtenemos. Acá tengo mi factor. Mi factor va hacia el este y mi declinación también. Por lo tanto, voy a tener que sumar ambos valores para poder tener mi declinación magnética. Entonces, tengo la declinación magnética para el 2021, que va a ser la declinación magnética que se tenía en el 2008, más mi factor que se ha hallado, y tengo la declinación magnética para el 2021, que serían 5 grados 50 minutos este. ¿Ve? Y con esa información yo puedo hallar el rumbo magnético en el 2021, que según mi fórmula, ya que tampoco ha variado mi declinación, no se ha ido a otro cuadrante, se mantiene en el mismo, entonces yo puedo reemplazar, tengo mi rumbo verdadero y tengo la declinación magnética. Según esa referencia, yo hallo mi rumbo magnético para el 2021. Y si comparamos los valores entre rumbo magnético del 2021 al 2008, variaron menos de 5 grados. Entonces se dan cuenta, por más que pasen los años, a veces esto no se puede aumentar. Digamos que si era 50 puede llegar a un poco más de 50, dependiendo a cómo se haya comportado la declinación. Pero si se dan cuenta, no varía mucho. Y este error de medida lo puedo obtener incluso en una brújula, ¿no ve? Que mayormente tienen 3 grados a veces de error al medir, entonces igual lo podría obtener. Entonces, pero esta información me vale cuando yo tengo que calcular, hacer cálculo de espesores o algunos cálculos más específicos donde necesito mayor precisión para poder hacer alguna proyección y todo eso. Entonces acá, como vimos de manera de ejemplo, no ha variado mucho. Incluso en referencia al norte verdadero, es poca la diferencia. Es 1 grado y 30 minutos lo que varía. ¿No ve? Entonces, este es un ejemplo. Ahora vamos a ver el siguiente, que acá tenemos una leve variación. Me dice que tengo un rumbo magnético para el 2013
que es norte 40 grados oeste. Entonces está en mi cuarto cuadrante. Y una declinación magnética que es de 4 grados 50 minutos este. Entonces acá mi declinación está en el otro sentido. ¿Cuál es el rumbo verdadero y magnético para el 2021 si la variación magnética por año es de 0 grados 15 minutos oeste? Entonces, dibujamos nuestro norte verdadero, como tenemos la declinación magnética, la dibujamos esa, y dibujamos lo que es el rumbo que se ha medido, que es norte 40 grados oeste. Pero esta la vamos a medir a partir del norte magnético. Entonces acá vamos a tener. Y en este caso, vamos a tener lo siguiente. Si yo quiero calcular el rumbo verdadero, necesito tener el rumbo magnético menos la declinación magnética. Entonces acá ya ha variado mi fórmula. Por eso es que, lo más importante es hacer este gráfico para poder obtener las relaciones. Y de esta podemos despejar y mi rumbo magnético va a ser igual al norte verdadero más la declinación magnética. ¿Ya? Ahora, que hacer el cálculo para poder ver, porque ya que acá varía la dirección de la variación anual en función a la dirección que tiene la declinación es diferente. Entonces acá yo necesariamente voy a tener que restar, ¿no ve? Entonces esa información me va a servir. Partimos con nuestros datos principales. Rumbo magnético del 2013, norte 40 grados oeste. Tengo un error. Es de declinación magnética para el 2013, que sería 4 grados 50 minutos este. Y con eso yo voy a calcular el rumbo verdadero para el 2021. Pues como yo tengo acá ya mi fórmula, necesariamente voy a hallar el rumbo verdadero inicialmente para el 2013, que es el rumbo magnético menos la declinación. Con ello obtenemos lo que es el rumbo verdadero. Y como sabemos que este no va a variar, va a ser el mismo para el 2021. A ver. Y ahora hallamos lo que es la declinación magnética. Entonces, para eso hallamos nuestro factor, hacemos la diferencia en años, dice que han pasado 8 años y mi variación es hacia el oeste, por lo tanto son 2 grados 0 minutos oeste lo que se tiene como factor. Y yo tengo mi declinación magnética, pero en este caso no puedo sumar el factor porque está en otro sentido. Mi declinación va hacia el este y según la variación esta va al oeste. Entonces necesariamente voy a hacer una resta de la declinación menos el factor. En esto también hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Y con ello obtenemos la declinación magnética del 2021. Y con eso yo puedo hallar mi rumbo magnético para el 2021, donde acá tengo ¿dónde está? Rumbo magnético, tengo acá el rumbo verdadero más la declinación. Ahora, acá no lo he puesto más, no, sí está con más. Entonces, acá hay que ver un detalle, miren, la diferencia en direcciones. Este está al este y este está al oeste. En ese caso, lo que va a suceder es que sí lo voy a sumar porque vamos a respetar la dirección que tiene acá. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto también, porque si lo pongo acá en el otro sentido, tendría que restarlo. Entonces, cuando es variaciones así, que varían de cuadrante y me van a hacer variar todo o se pasa al otro lado la declinación, hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Por lo tanto, mi rumbo magnético va a ser este de acá. Y si comparamos como el anterior, tampoco ha variado mucho, ¿no ve? Entonces, esa es la importancia de lo de la declinación, especialmente cuando tenemos varias mediciones. Hay otros ejemplos más donde se da la vuelta a la declinación y yo necesito hacer más gráficos. Muchas veces los gráficos nos ayudan a entender mejor, ¿ya? Ahora, lo que va todo ello. Usualmente nosotros obtenemos en los mapeos geológicos unas planillas de levantamiento. Dependiendo todo, hoy en día se usa más, es más práctico usar un GPS y obtener las coordenadas y graficarlas, ¿ve? Pero acá lo estamos complementando con una parte topográfica. Yo sé que ustedes saben hacer el levantamiento de brújula y cinta, ¿no ven? Donde obtienen de qué punto a qué punto, cuántos ángulos ha variado, la distancia horizontal y este valor que se añade acá, que son los datos geológicos de rumbo y buzamiento, que usualmente vienen así, que pueden estar en azimut, y este sería el buzamiento, o rumbo y buzamiento. Entonces, yo necesito graficar eso. Entonces, para ello yo necesito saber cómo debo graficarlos. Entonces, me voy a adelantar un poco acá. Usualmente con el levantamiento topográfico voy a obtener la ubicación de estos puntos y a ello tengo que pasar los puntos o los datos geológicos. Por ejemplo, acá me dicen el punto 1, que es 5 grados 60 grados noroeste. Acá, que prácticamente no ha variado mucho. Este es mi punto 1, tengo los 5 grados. Si yo lo transformo a rumbo, va a ser norte, 5 grados este, ¿no?
y la línea de buzamiento que va perpendicular y solo anoto el valor. Solo que esta estoy considerando la dirección. Me dice noroeste, por eso está en este sentido. Si me hubiera dicho la otra dirección como sudeste, tendría que haber venido en este sentido. Entonces, solo va en esa relación y se van obteniendo para que luego yo vaya a interpretar. Entonces, acá, la práctica que les mencionaba lo tienen en Moodle. Es una tabla, a ver si les voy a compartir acá, creo que lo tengo habilitada. Acá está. Es esta de acá. Tienen una tabla donde tienen 24 puntos y tienen acá las observaciones que se han hecho. Que en la mayoría de los casos está en azimut y buzamiento y en otros está en rumbo y buzamiento. Lo que tienen que hacer ustedes es graficar este símbolo para todos los casos, ¿ya? Acá tienen el ejemplo. Si mi dato está en azimut y buzamiento, lo tengo que transformar a rumbo y buzamiento para que sea más entendible. Y viceversa, si yo lo tengo en rumbo y buzamiento, lo transformo en azimut y buzamiento. Pero tengo que graficar esto. Este es mi punto 1. Me dice que son 356 grados, 80 grados noreste, el buzamiento, la línea perpendicular. La línea de rumbo, por si acaso, es 1 centímetro, la de buzamiento entre 2 milímetros aproximadamente, y le anoto acá el valor de la inclinación, no necesito medir. Entonces, la tarea que ustedes tienen es esa. Tienen que hacer este gráfico, no necesitan descargar la planilla, ustedes con que tengan los valores en una hoja le ponen el nombre, marcan un punto 1, por ejemplo el 1 ya lo descartamos, serían los siguientes 23 puntos, y los van graficando. Y me lo deben de enviar hoy mismo. Tienen hasta las 4 de la tarde para enviármelo. ¿Preguntas? Hija, tal vez del ejemplo anterior que nos mostró, pudiera explicarnos. Hay una parte que no he entendido, por favor. ¿En qué parte? ¿De donde les mostraba el mapeo? Sí, Inge, había una parte en que creo que lo corregían, no, más antes. Ah, lo de la declinación magnética. Sí, Inge, eso por En favor. este caso no necesitas hacer declinación magnética, es directamente graficarlo. Graficar los símbolos de rumbo y buzamiento. En lo de la declinación que veíamos acá, calculábamos la variación del norte verdadero y el norte magnético. En este caso no, estas, ¿verdad? Sí, Inge, justamente eso. Ya, esto es de la declinación, esto no les estoy dando. Ya, me quedé acá. Esto de la declinación no está en la práctica. Lo único que les estoy pidiendo en la práctica es dibujar ese símbolo de dirección e inclinación que nosotros le decimos rumbo y buzamiento, ¿ya? Esto de declinación igual lo vamos a volver a ver. Si no estoy más, antes que termine el tema 8, vamos a hacer una clase presencial donde vamos a hacer ejercicios, porque necesito saber si saben graficarlo o no. Entonces, para eso vamos a hacer una clase presencial, ¿ya? O sea que esto de declinación les adelanté porque hay esa información en los mapas geológicos usualmente. Ya tengo el dato y resulta que lo que se ha medido no era verdadero. Entonces, no necesito hacer ninguna corrección en la planilla que les mostré de la práctica. Lo que necesito que hagan en lo de la práctica es directamente marcar un punto y dibujar el rumbo y el buzamiento, como el ejemplo que les mostré. Vamos a volver acá. Acá. O sea, me ha dado de valor esto. Me dice acá en mi punto 1 que son 356 grados, 80 grados noreste, que es la dirección. ¿Ve? Entonces, yo necesariamente solo he hecho el dibujo. Entonces, acá no hay que corregir nada. Es directamente hacer este gráfico y convertir esta información que está en azimut a rumbo. ¿Ya? Eso de la declinación era otro ejemplo que no está incluido acá. Ya eso más adelante igual lo vamos a ver. ¿Alguna otra consulta? Inge, la práctica necesariamente tiene que ser entregada hasta las 4 de la tarde. ¿No podría darnos un poco más de tiempo, por favor? Pero son 23 puntos. En media hora lo hace. Además, no son muchos. Como son pocos, es la idea esa, de que se da oportunidad a los que entraron a clase, ¿no?
Inge, tal vez Y para ya, que se pueda comprender un poquito, el punto 2 pudiéramos graficarlo, por ya, a favor. ver, vamos a tratar de hacerlo. Ya, el punto 2 me dice que 70 grados, 40 minutos, ya, 70 grados, 40 grados noroeste. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso, vamos a poner acá, vamos a convertir, va a ser norte, 70 grados este, ¿ve? Mi barra de quebrado y los 40 grados noroeste, que eso ya he convertido a rumbo, ¿ve? Entonces, adicional a eso, yo tengo que graficar. Bueno, no tengo acá para medirlo, vamos a hacer aproximado. Ya, mis 70 más o menos me tendría que dar por ahí. Entonces, estos serían los 70 grados noreste. Y su buzamiento va a ser, me dice que es 40 noroeste. Entonces, justo en la parte del medio, y le sacamos perpendicular y tengo el buzamiento. Y ahí le ponemos el dato del valor, en este caso son 40. ¿Ve? Ahí está. Entonces se me vino más acá esto. Ahí está, 40 grados. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en todos los puntos. Marcar este, por ejemplo, es el 2. ¿No ve? Y si ven el ejemplo del 3, es muy parecido. Va a estar en el segundo, no, va a estar en este caso en el segundo cuadrante, y este es sudoeste, va a ir en el otro sentido. Entonces, acá le pueden poner el número, por ejemplo, sería el 2. A ver, uno que varíe para ver el otro ejemplo. Y a ver, haremos del 3. Entonces, del 3 va a ser el siguiente. El punto 3 serían, en este caso es 91, sería sud, 89 grados, este, la base de quebrado que me da el buzamiento, que serían 45 grados sudoeste. A ver, este llegaría a ser del punto 3. Ahora dibujamos. Vamos acá a la línea. Me dice sud 89 este. Entonces, en todo caso, me va a salir casi horizontal, ¿no ve? Algo así. No tengo para medir, lo estamos haciendo aproximado por si acaso. Y me dice que mi buzamiento es sudoeste. Entonces, este va a venir en este sentido. Perpendicular, ahí. Y anotamos el valor de su inclinación, que en este caso va a ser 45 grados. Nada más. Ahí tengo mi punto 3. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, para que luego cuando hagamos el mapeo sea mucho más fácil, no complicarnos la vida. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Una consulta. El buzamiento siempre se cumple que va a estar 90 grados, o sea, perpendicular al... Sí, porque recuerden que la dirección o el rumbo se mide horizontal y esto es una inclinación. Entonces yo no puedo medirlo acá a los 45 grados. Entonces, por eso pongo el valor. Cuando alguien vaya a hacer un perfil y haga un corte que va a ir perpendicular a esto, sabe que tiene que dibujar estos 45 en el perfil. Pero en el mapa no se lo pone, solo se pone el valor. Ya. ¿Va a ser necesario poner alguna escala o podemos hacerlo para que No, puedan por eso entrar? les decía, la línea de rumbo, háganlo 1 centímetro y la de buzamiento 2 milímetros. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra consulta más? Ya alguien me escribió por ahí y decía un poco más de tiempo. Ya, a ver, ustedes díganme hasta qué hora quieren o hasta cuándo, pero que no es hasta la siguiente semana. Hasta el viernes, podría ser, ingeniera. ¿Están todos de acuerdo hasta el viernes? Sí. Ya. Sí. Pero va a ser viernes a primera hora por si acaso. Van a tener hasta las 8 de la mañana para subirlo, ¿ya? Está bien, Está bien, Ingeniera. Ya. Así que no se olviden. Está en Moodle, por si acaso, esta planilla lo pueden descargar de ahí, ¿ya? Para que sea más fácil el que puedan trabajar con eso. Y como ya les hice 3 puntos, les restan eso, o sea, prácticamente tienen 21 puntos para hacer, ¿ya? Es que no hay más preguntas.